Bueno, chicos, ya empezamos, creo, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer la actividad académica de artritis por depósito de microcristales. Entonces, soy la doctora Mayra Paredes, con algunos ya me conozco, ¿no? Trabajo en el Hospital 2 de Mayo, soy reumatóloga del Hospital 2 de Mayo. Entonces, vamos a empezar. Tipo de artritis, de todas las que conocen, es la que más frecuentemente afecta a las personas y es la más reconocida, ¿no? Y la más tratable. Y tienen en común que tienen la presencia de cristales en su cavidad articular y que es la que inicia el proceso inflamatorio, ¿no? Esto es lo característico de esas artropatías. Un ejemplo importante de estas artropatías es la artritis por depósito de urato monosódico, la más conocida como gota, y la artritis por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, más conocida como pseudogota, ¿no? Vamos a ver luego que eso ha cambiado ya con el paso de los años. Y el otro tipo de artritis menos frecuente ya son la artritis provocada por los cristales de hidroxiapatita de calcio, ¿no? Que en esta oportunidad no vamos a tratar. Más nos vamos a desarrollar la gota y la pseudogota y ver algunas diferencias entre ellas. El diagnóstico de esta enfermedad es por demostración de estos cristales en el microscopio de luz polarizada, ambos, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar por la gota, que es la más conocida, ¿no? Que es en realidad una enfermedad que ocurre en respuesta a la presencia de estos cristales de urato monosódico en las articulaciones y en los huesos y en los tejidos blandos. Para esto hay que recordar que hiperuricemia se refiere a la concentración de urato monosódico mayor de 6,8 miligramos por decilitro, que es el factor patógeno común para que se desarrolle la gota, que es necesario para el desarrollo de la gota, pero no es suficiente para explicar toda la enfermedad, ¿no? Se dice que solo el 15% de todos los pacientes que tienen hiperuricemia van a desarrollar gota. Y acá vemos algunas fotos, ¿no? De la artritis aguda o brote de gota, ¿no? De una artritis crónica, ¿no? Ya que donde hay la presencia característica de los tofos, ¿no? Que no son más que aglomeraciones de cristales de ácido úrico con presencia de panus, bueno, de células inflamatorias rodeándolos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como tofo. Entonces, como habíamos mencionado, es la forma más común de artritis inflamatoria, ¿no? La prevalencia de gota en realidad en forma general va aumentando, ¿no? En Estados Unidos nada más se reporta un 5%, ¿no? Que es una prevalencia importante, ¿no? De toda la población. Es más frecuente en varones que en mujeres, con una proporción de 3 a 4 a 1, ¿no? Para las mujeres. Esto ya, esta proporción se va casi igualando con el paso de los años. Ya en pacientes mujeres posmenopáusicas ya se ve que esta proporción es 1 a 1. ¿Y por qué se da eso? Porque recuerden que los estrógenos no son uricosúricos, entonces como una protección para las mujeres, para el desarrollo de gota. Es por eso que ya con la menopausia, en donde hay una reducción significativa de los estrógenos, entonces es que ya esa proporción va disminuyendo, ¿no? La prevalencia también aumenta con la edad porque ya vienen algunas comorbilidades que están asociadas al desarrollo de hiperuricemia, como por ejemplo la insuficiencia renal, ¿no? Hay más prevalencia de cánceres, ¿no? Que aumenta, ¿no? La posibilidad o el riesgo de que los pacientes desarrollen hiperuricemia. Se dice que 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos padece de hiperuricemia, ¿no? Y el 15%, como había mencionado, llega a desarrollar gota. Y en realidad esta prevalencia está aumentando con el paso de los años, ¿no? Y eso se debe al envejecimiento de la población, a que hay mayores casos de síndrome metabólico, de obesidad, ¿no? Que se asocia con hiperuricemia, y también a los cambios en la dieta, ¿no? Prima ahora una dieta rica en grasa, en carnes rojas, ¿no? Más que la dieta mediterránea, ¿no? Entonces vamos a hablar, hablando de hiperuricemia, vamos a hablar de factores de riesgo para la hiperuricemia. Dentro de esos están los factores de riesgo no modificables, como son la edad,
Recordar que con el paso de los años aumenta el riesgo de tener hiperuricemia, por lo que ya hemos mencionado, por las comorbilidades. El género también, hemos visto que las mujeres tienen menos riesgo de tener hiperuricemia, pero eso ya cambia con el paso de los años después de pasar la menopausia. En la etnicidad también hay un grupo en las islas del Pacífico, en una isla del Pacífico, en la cual la prevalencia de hiperuricemia es súper alta, ¿no? Entonces, que se ha asociado también a variaciones genéticas que tienen que ver con alteraciones en los genes que expresan los transportadores de ácido úrico a nivel intestinal y a nivel también renal. Y vamos a hablar de los factores de riesgo modificables, que son, como ven, son muy comunes en la población actualmente, como es la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, como cardíacos, infartos cerebrales, diabetes, enfermedad renal crónica, ¿no? Factores dietéticos que tienen que ver con una dieta rica en purinas, como es la carne roja, los mariscos, el alcohol, sobre todo la cerveza, ¿no? Y medicamentos que alteran el equilibrio de los uratos, sobre todo los que producen hiperuricemia, ¿no? Como los diuréticos de asa, ¿no? Los tiacídicos, tuberculostáticos también, ¿no? Como el etambutol, la piracinamida, ¿no? Antirretrovirales como la adenosina también, entonces, entre otros, ¿no? Ahorita vamos a ver la lista de estas drogas, ¿no? Lo que habíamos hablado eran los hiperuricemiantes, ¿no? Los que van a producir que el ácido úrico se eleve en la sangre. Dentro de eso están los diuréticos tiacídicos y de los que utilizamos nosotros, los inmunosupresores, están los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus y la ciclosporina. También está la aspirina, pero en dosis bajas, ¿no? Menos de 1 gramo al día. El alcohol, el ácido nicotínico, la furosemida, el etambutol, la piracinamida, levodopa, teofilina y didanosina, ¿no? Que son antirretrovirales. Y hay drogas también que van a producir, más bien que se elimine mayor cantidad de ácido úrico a nivel renal, que son drogas uricosúricas. Entonces, que son más bien protectores, ¿no? Y esos son el amlodipino, la atorvastatina, el fenofibrato, la leflunomida, los sartán, rosuvastatina y salicilatos como la aspirina, pero a dosis altas, ¿no? Estos no producen hiperuricemia, más bien que bajen el ácido úrico en la sangre. Y hablando todavía de hiperuricemia, hay causas de hiperuricemia, se habla de hiperuricemia primaria y secundaria. Obviamente la primaria es cuando no se encuentra ninguna de las causas secundarias, ¿no? Y que está relacionado con factores genéticos. Entonces, dentro de las causas de hiperuricemia primaria se dividen en comproducción alta, ¿no? De ácido úrico. Y ahí están todas las alteraciones de genéticas que tienen que ver con el metabolismo de las purinas. Recuerden que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas. Entonces puede ser idiopática en donde no se encuentra ninguna alteración genética y la otra, bueno, y donde ya empiezan a aparecer alteraciones genéticas como es la deficiencia de la fosfofructoaldolasa, ¿no? Deficiencia de la hiposantina guanina fosforibaciltransferasa, ¿no? Que es una enzima importante, ¿no? Que su déficit produce algunos síndromes que de repente ya la han estudiado, ¿no? Probablemente en hematología parcial, síndrome de Sig-Miller-Kelly y completo el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Y por hiperactividad también de la fosforibosilpirofosfatosintasa también, entre otros, ¿no? Y hay el otro grupo que es con hipoexcreción del ácido úrico. Y ahí, bueno, la mayoría son idiopáticas, pero se debe a un defecto selectivo en la secreción tubular del ácido úrico, que tiene que ver con alteraciones genéticas, como les dije, en la expresión de transportadores del ácido úrico a nivel renal. Acá, por ejemplo, para la fosforibosilpirofosfatosintasa, ¿no? Esa es la enzima que habíamos mencionado, ¿no? Aquí, que estaba relacionado con la hiperactividad de esta enzima, iba a provocar mayor cantidad o mayor producción de ácido úrico. Entonces acá vemos que sí, ¿no? Se encarga de la transformación de la ribosa 5-fosfato a 5-fosforibosil P pirofosfato o fosfato pirofosfato, ¿no?
que se refiere, este es el inicio, ¿no? Del metabolismo de las purinas. Esta es la primera enzima que participa en el metabolismo de las purinas. Recuerdan que finalmente en el metabolismo de las purinas lo que vamos a encontrar, el producto final es el ácido úrico, ¿no? Y acá está la otra enzima conocida que es eh, la hiposantina fosforibosiltransferasa, que tenía que ver más bien con el ahorro, ¿no? De la energía en el metabolismo de las purinas, ¿no? Como se ven, como van viendo, va reciclando la guanina, otra vez la va a convertir en guanina monofosfato, ¿no? Y también la hiposantina en inosina monofosfato, ¿no? Entonces, la deficiencia de esta enzima lo que hace es que toda la vida, o sea, no hay este reciclamiento, ¿no? De estas moléculas. Y para recordar que, como habíamos mencionado, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿no? Y esto se da por la conversión de la santina, que es uno de un preproducto, ¿no? A ácido úrico. Antes, ¿no? Antes de la evolución del ser humano, sí teníamos esta enzima que se llama uricasa, ¿no? Que antes estaba presente, actualmente ya no lo tenemos presente, no está presente en los seres humanos y que convertía el ácido úrico en ácido alantoico. Y este ácido alantoico sí era soluble, muy soluble, ¿no? Entonces nuestros antepasados no sufrían de gota porque tenían esta enzima, pero con la evolución del ser humano, ya no tenemos esta enzima, entonces sí tenemos más propensos a desarrollar gota, ¿no? Hay animales que sí tienen esta enzima, como por ejemplo el cerdo y también las aves, aún tienen esta enzima. Y esto es para recordar los transportadores que hay a nivel renal. Recuerde que algún defecto genético en relación a la expresión de estos transportadores también se ha relacionado, ¿no? Con el desarrollo de hiperuricemia. Mm, Los más importantes, el URAT1, ¿no? El transportador también relacionado a aniones, también los OAT, ¿no? Son los más importantes. Y vemos que su función es como intercambiador, ¿no? El urato se absorbe a través se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, ¿no? A través de estos transportadores y se elimina el lactato, el nicotinamnato, ¿no? El piracinoato también, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que en acidosis láctica, como hay mucho más lactato, entonces lo que hace es que se elimine mayor cantidad de ácido láctico, ¿no? En la orina. ¿Y qué es lo que pasa? Que el urato se reabsorbe. Entonces hay mayor cantidad de ácido úrico y es un estado que produce hiperuricemia también, ¿no? Igual pasa con la piracinamida, que al final hace que se forme mayor cantidad de este producto, que es el piracinoato, ¿no? Que se intercambia con el ácido úrico y por eso es hiperuricemiante, ¿no? Entonces, esa es la explicación también de por qué esos fármacos son hiperuricemiantes. Recuerden que la mayoría de la excreción del ácido úrico es a nivel renal, de 70-80%, y digestiva solo el 20-30%. Y vamos a hablar de las causas secundarias de hiperuricemia. Dentro de esas está por hiperproducción de ácido úrico. Ahí está desde la dieta, ¿no? Una dieta rica en purinas, ¿no? Nutricional, por ingesta excesiva de etanol, fructuosa también, o sea, se refiere sobre todo a los refrescos que son ricos en sacarosa, ¿no? Muy ricos en sacarosa que se debe evitar, ¿no? En estos pacientes. Dieta rica en purina se refiere a las carnes rojas, a los mariscos, ¿no? A las vísceras, dieta hipercalórica también, ¿no? Y también en las que está asociada a enfermedades que cursan con un aumento de recambio celular. Cuando hay aumento de recambio celular, se necesita obviamente las purinas, ¿no? Entonces hay una mayor cantidad de metabolismo de las purinas. Entonces, estas enfermedades son la psoriasis, las enfermedades linfomielопроliferativas crónicas, las anemias hemolíticas, la mononucleosis infecciosa. Y por hipoexcreción de ácido úrico hay un grupo que es secundario a fármacos, que ya hemos mencionado, no lo voy a mencionar más, ¿no? Secundaria a una enfermedad renal, obviamente que va a haber una mayor hipoexcreción de ácido úrico ahí, está la insuficiencia renal crónica como una de las principales causas, de hiperuricemia, la nefropatía familiar con hiperuricemia por deficiencia de uromodulina también, insuficiencia renal aguda,
de hacia diversas causas, la hipertensión arterial, la contracción crónica de volumen, la deshidratación, la intoxicación crónica por plomo y entre otras está la acidosis láctica o respiratoria que había mencionado, la cetosis, la gestosis, el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo. Vamos a pasar a la fisiopatología ya, ¿no? Esta es la evolución natural de la gota, ¿no? Empezamos con hiperuricemia, que habíamos dicho que era el factor patógeno común. Recuerden que hay una concentración a partir de la cual se habla de hiperuricemia, que es cuando la concentración del urato monosódico es mayor o igual a 6,8 miligramos por decilitro. Entonces, es la concentración de ese ácido úrico es así. ¿Y por qué se habla de esa concentración? Porque se ha encontrado que a partir de ahí en adelante, entonces se va a perder la solubilidad de ese urato monosódico. Entonces, de lo soluble que era, se va a transformar en cristal. Y ese cristal va a ir y se va a depositar en algunos tejidos. Dentro de esos, lo más conocido que en la gota es en la membrana sinovial y en el cartílago sinovial, ¿no? Entonces se da un momento de depósito de ese cristal asintomático. Entonces, está depositado. Y de ahí, por ciertos eventos, ya sea traumas, cambios de temperatura, entre otros, que vamos a hablar más adelante, va a provocar que esos cristales se desprendan y vayan hacia el espacio articular y va a empezar ahí recién a producirse el proceso inflamatorio que se conoce como ataque agudo de gota. Ahora, si no recibe tratamiento, si no recibe el control, ya sea farmacológico y no farmacológico, ¿no? O sea, control de la dieta en realidad el, este, la baja del ácido úrico a largo plazo, lo que va a provocar es que esos ataques agudos de gota sean más frecuentes. Y cuando son más frecuentes, entonces ya empieza a haber eh, daño crónico de la articulación. Y entonces se conoce como gota avanzada, en donde un porcentaje ya incluso desarrolla tofos, ¿no? La lesión característica de la gota. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que había ya mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da la transición de hiperuricemia a gota? Como les había mencionado, una vez que se sobrepasa ese umbral de 6,8 miligramos por decilitro, ya se pierde la solubilidad del urato monosódico, entonces se va y se transforma en cristal y se deposita en los tejidos como la membrana sinovial y también el cartílago articular. Entonces, por un traumatismo local o por cambios en el pH, o sea, que baje el pH en la acidosis, o cambios en la temperatura, bajas temperaturas generalmente, o el inicio también del tratamiento con hipouricemiante también, ¿no? Entonces, esos cristales se empiezan a desprender del cartílago, de la membrana sinovial, y van hacia el espacio articular. Entonces, el desprenderse de ir en el espacio articular es lo que inicia la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Se supone que hay células residentes, ¿no? Inflamatorias en la articulación. Dentro de esas están los macrófagos, ¿no? Los linfocitos, están los mastocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar en estas células? Es que el cristal de urato monosódico va a activar a la napoxidasa y eso va a activar a las sustancias reactivas de oxígeno o las especies reactivas de oxígeno que van a activar al inflamasoma, que contiene un dominio de piridina, el NLRP3, como mencionamos, ¿no? De la familia de los receptores tipo NOT, ¿no? Entonces, lo que va a hacer finalmente es activar a la procaspasa 1 en caspasa 1. Y esa caspasa 1 va, como sabemos, a igual a activar a la prointerleucina 1 beta a interleucina 1 beta y esta se va a liberar, ¿no? Y de forma autocrina y paracrina va a activar también o va a, claro, a interaccionar con su receptor, que es la interleucina 1, que lo que va a provocar a largo plazo es también la perpetuación de la parte del estado inflamatorio, aumentando la síntesis de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. ¿Qué más produce, aparte de activar por la napoxidasa lo mismo? ¿Qué más activa el inflamasoma? El mismo cristal de urato monosódico puede entrar en contacto y activar a los receptores tipo TOL 2 y 4. Igual también el mismo cristal de urato monosódico que hace
que produce una ruptura o una alteración en la permeabilidad de la membrana celular y va a provocar una expulsión, ¿no? O un agotamiento del anión más intracelular importante que es el potasio, ¿no? Entonces todo eso hace que también se active el inflamasoma y se produzca lo que ya he mencionado, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho cómo se da el inicio de la crisis aguda de gota. Esto es como un resumen de lo que había mencionado. Se liberan los cristales de urato monosódico y estos cristales van a ir a las células y van a producir que se produzca la interleuquina 1 beta y eso estimula a la propagación y a la perpetuación del estado inflamatorio, haciendo que también se sinteticen más citocinas inflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Asimismo, también hay mastocito, también se secreta mayor histamina, ¿no? Que aumenta también la expresión de moléculas de adhesión celular endotelial, ¿no? Para que estimule la migración de neutrófilos. Y los mismos también cristales de urato monosódico pueden activar por sí solos el complemento y más si están cubiertos por inmunoglobulinas, que también se observa en la articulación de forma basal, o se encuentra en la articulación en forma basal, sobre todo la inmunoglobulina G. Entonces, cubren al cristal y activan con mayor potencia al complemento, sobre todo a esta molécula que es el 5,1A, que es complejo de ataque a la membrana, ¿no? Y que estimula, que es un potente también mediador inflamatorio que estimula más a la migración de neutrófilos hacia la articulación. Entonces se da la llegada del neutrófilo y se da también la migración de más neutrófilos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el neutrófilo? Que es una célula importante en esta crisis aguda de gota que va a pasar dos casos, ¿no? Por dos mecanismos va a aumentar en mayor cantidad el proceso inflamatorio. Uno es que al fagocitar los cristales que se encuentran cubiertos con inmunoglobulina, lo que van a hacer es activar al neutrófilo y van a aumentar la liberación de interleucina 18, interleucina 8, leucotrieno, y que estimula también la degranulación de las vesículas que están dentro del neutrófilo, ¿no? Con la liberación de proteasas. Y también, bueno, con eso, la generación de más especies reactivas de oxígeno y la estimulación de más llegada de neutrófilos. Y en el otro caso es que directamente también van a fagocitar al cristal, no solo los que están cubiertos con inmunoglobulina. Entonces, al tratar de fagocitarlos, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a provocar la lisis del neutrófilo, ¿no? Entonces se libera ese contenido celular y también, obviamente, mayor cantidad de generación de especies reactivas de oxígeno, mayor daño tisular, ¿no? Y mayor llegada de neutrófilos también. Entonces eso es lo que pasa en realidad en la crisis aguda de gota o en el brote de gota, ¿no? Sin embargo, como sabemos, tiene una evolución e incluso se puede autolimitar sin toma de medicamentos. Entonces, eso pasa porque también dentro del organismo hay una resolución, o sea, una resolución de esa crisis aguda de gota. ¿Por qué pasa? Por diversos mecanismos. Uno de ellos es que se cubren estos cristales también con proteínas del líquido sinovial como las apolipoproteínas B y E, ¿no? Que inhiben su capacidad de provocar inflamación. También el estrés, el dolor que causa la crisis de gota va a hacer que se secrete mayor cantidad de corticotropina o ACTH y por lo tanto mayor cantidad de cortisol, ¿no? Glucocorticoide que hemos dicho que es antiinflamatorio, ¿no? También se da la expresión local, ¿no? De prostaglandina D2 y una isoforma que es la 15 de prostaglandina J2, ¿no? Que activan al receptor de peroxisomas activado gamma, ¿no? Que hemos dicho que este receptor se asocia también a mayor inhibición de la secreción de interleucinas 1 beta, interleucina 6, interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? A menor expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico, ¿no? Y también se inhibe la vía del factor nuclear kappa beta. Entonces, toda la parte inflamatoria también se inhibe y más bien esta prostaglandina aumenta, ¿no? Eh, en mayor cantidad la secreción de interleucina 10,
resolvinas y lipoxinas. Asimismo, también es importante decir que es una programación biológica que tiene el cuerpo, ¿no? Porque esto no se da antes nada más, o sea, no se da a días y se da después de 2 semanas. Entonces, esto en realidad es una programación biológica porque es que al inicio se da la producción de mayor cantidad de citocinas proinflamatorias y finalmente después de las 2 semanas se da justo la expresión de estas prostaglandinas, ¿no? Que tiene carácter más antiinflamatorio. Asimismo, dice que para que se generen estas lipoxinas o estas antiinflamatorias se requiere la acumulación mayor o igual a dos tipos de células activas, neutrófilo y endotelio activado o neutrófilo y plaquetas activadas, ¿no? Entonces, y eso se da también con el paso del tiempo, por eso es que esta resolución se da más o menos entre finales de la segunda semana, ¿no? Y también priman ya en las etapas finales de la crisis aguda de gota, priman el fenotipo antiinflamatorio de los macrófagos, que secretan mayor factor transformante beta, ¿no? Entonces, también el organismo por sí solo provoca una resolución de la crisis aguda de gota, ¿no? Esa es la explicación. Ahora, si esto se cronifica y se hacen más frecuentes los brotes agudos de gotas, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a dar una inflamación crónica con pérdida del cartílago, erosión ósea y en algunos casos se da la formación de tojos que no son más, como les dije, de acumulación de cristales de ácido úrico rodeados de una corona de células inflamatorias, desde linfocitos, monocitos, macrófagos, polimorfonucleares y cubiertas totalmente por un tejido fibroso elástico, ¿no? Ese es el tofo en realidad, ¿no? Que se pueden depositar en el hueso, el cartílago, los tendones, en tejidos blandos, a nivel, por ejemplo, del pabellón auricular también, ¿no? En la grasa, ahí se pueden depositar los topos. Entonces vamos a pasar, no sé, luego que hablamos ya de la parte de la fisiopatología, vamos a pasar a la presentación clínica y al diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico. Recordar que el diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces hay que conocer bastante la parte de la historia natural de la enfermedad. Tiene tres estadios clínicos clásicos. Recuerda que de forma como factor común patógeno está la hiperuricemia, ¿no? Y que luego sigue con estadios de brote de gota, gota intercrítica en la cual no hay síntomas, no hay ningún síntoma de gota, ¿no? Salvo que esté en estadios crónicos, y en crónicos sí puede haber eh, dolor articular, artralgia durante los estadios de gota intercrítica, ¿no? Y artritis gotosa crónica y gotatofasia, ¿no? Que ya en estadios más avanzados. Entonces, la gota aguda, ¿cómo se caracteriza? El primer episodio es dolor o signos de flogosis muy intensos, marcados, ¿no? ¿No? Y que generalmente aparecen de forma brusca, ¿no? Instalación aguda con dolor máximo entre las 4 a 12 horas, ¿no? En la mayoría de casos, como les dije, es autolimitado. Más o menos en 2 semanas se autolimita, resolución completa, incluso sin tratamiento. Y si persiste la hiperuricemia y no se corrige, entonces ya se hacen más frecuentes los brotes y puede ser, bueno, lo normal, lo más frecuente es que sea monoarticular y que afecte la primera metatarsofalágica, ¿no? Con frecuencia, pero ya cuando es poliarticular ya puede afectar a otras articulaciones, ¿no? En orden de frecuencia puede ser la primera metatarsofalágica, luego las articulaciones intertarsianas, el tobillo, está también la rodilla, ¿no? La muñeca, entre otros, ya. Y acá, bueno, lo que había mencionado, generalmente tiene un pródromo de disconfort que dura un día y de ahí ya el dolor es súper intenso, en las 12 horas está el nadir del dolor, ¿no? Tipo palpitante, quemante, con signos de flogosis intensos. Afecta frecuentemente la primera metatarsofalágica o también llamada podagra, ¿no? Y generalmente, ¿en qué momento es más frecuente? En la noche o en las madrugadas. ¿Por qué? Porque ahí son las temperaturas más bajas. Recuerden que para que se desprenda el cristal de la membrana sinovial o del cartílago, uno de los factores importantes era la temperatura baja.
Entonces, por eso es que se da más frecuentemente en la noche o en la madrugada. Despierta a veces el del sueño, el dolor. Y el detonante, bueno, es diverso, desde, por ejemplo, alguna enfermedad aguda médica como un infarto del corazón, en donde aumenta también el metabolismo de las purinas, por esa isquemia que hay, o después de un acto quirúrgico, también deshidratación, ingesta de alcohol o alimentos ricos en purina, ¿no? Y como les dije, tiene resolución completa a los 14 días, incluso tiende después de los 14 días a dejar una pequeña como descamación en la piel, ¿no? O un poquito de hiperpigmentación en la piel suprayacente de la articulación. Como había mencionado, factores precipitantes, trauma también, acidosis sistémica, exposición dietaria a uratos, ¿no? Y el alopurinol también, porque hay personas que inician el tratamiento del alopurinol y por esa ruptura, ¿no? Desprendimiento que puede provocar el alopurinol de los cristales de urato monosódico de la membrana sinovial o de cartílago, puede provocar que se dé un brote agudo de gota, ¿no? El otro periodo que es la gota intercrítica, como ese es el periodo asintomático. Generalmente los pacientes que tienen un tiempo de enfermedad corto es asintomático, pero los que ya tienen una gota avanzada, ya con un daño articular de base, ¿no? Erosiones, ¿no? Entonces, en esos pacientes pueden tener dolor crónico, dolor articular crónico, ¿no? En este periodo. Bueno, y a la bota avanzada que se da con el paso de los años, cuando no se corrige la hiperuricemia, el hallazgo patognomónico es el TOF, pero que no en todos casos también vamos a encontrar tojos, ¿ah? Bueno, acá es en la imagen se ve los tofos en la región dorsal, ¿no? De las articulaciones de las manos, incluso no necesariamente las articulaciones tendones también como vemos acá, ¿no? Entonces, acá sí el dolor es poliarticular, ¿no? Limitación funcional, daño estructural, como había mencionado, erosiones, ya vamos a encontrar, y flares frecuentes. O sea, los brotes agudos de gota ya son más frecuentes en esos casos. Aquí es donde se pueden depositar los tofos, mire, más frecuente en las regiones extensoras, de ahí en el codo, ¿no? En la búrsula craneana. También está aquí, bueno, a nivel de las interfalángicas proximales de la mano. Y acá tenemos en los pabellones auriculares, ¿no? Igual acá en la interfalángica. Recuerden suelen también localizarse en zonas donde la temperatura es más baja. Por eso se van al pabellón auricular, ¿no? Como vemos ahí, o en las articulaciones periféricas. Ya. Complicaciones que se pueden dar por la hiperuricemia a largo plazo, no solo son las articulares que vemos en la gota, sino también nefropatías, ¿no? Y dentro de eso está la nefropatía crónica, que es rara, ¿no? Que se con proteinuria, que causa una insuficiencia renal leve. Por ácido úrico, que se da sobre todo esa nefropatía con insuficiencia renal aguda y es severa, rápidamente progresiva, que se da luego de una quimioterapia por linfoma o leucemia. ¿No? Ahí sí es una emergencia, hay que controlar ese hiperglucemia. Y también, bueno, lo más frecuente que se ve son la litiasis, ¿no? La nefrolitiasis que se da entre el 10 a 25% de los casos de pacientes con gota. Ahora, como les había mencionado, el diagnóstico es clínico, pero nos apoyamos del laboratorio, que es con el que lo que se hace el diagnóstico definitivo, ¿no? El examen de líquido sinovial, el artrocentesis. Entonces, lo que hacemos es artrocentesis de una articulación si hay la sospecha de gota, ¿no? Y lo que encontramos en las características del líquido es un líquido inflamatorio. Normalmente se encuentran leucocitos entre 10.000 a 100.000. Recuerden 100.000, ¿no? Más de 20.000. Habíamos dicho que hay mucho riesgo también de paciente tenga una artritis infecciosa, que es el diagnóstico diferencial más importante en los pacientes con gota. Entonces siempre hay que recordar que el líquido sinovial se debe mandar a cultivo para descartar que no haya un proceso infeccioso. Y más, como han visto las imágenes que les he mostrado, que tienen bastantes signos de flebosis, la articulación que está afectada por la gota. Entonces siempre hay que mandar a cultivo ese estudio del líquido. Y bueno. La idea es analizar ese líquido con un microscopio de luz polarizada, ¿no? Entonces, y ahí probamos la presencia de estos cristales de urato monosódico, tienen la apariencia como de aguja, como vemos en la imagen, ¿no? Y que tienen birrefringencia negativa. ¿A qué se refiere?
Se refiere al color que toma el cristal cuando al colocar el compensador, la luz del compensador paralelo al cristal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al colocar, perdón, el compensador o la orientación del compensador paralelo al cristal, se puede observar el cristal de color amarillo, como vemos acá en la imagen, amarillo. Entonces, si se observa amarillo, decimos que es birrefringencia negativa. Y si se observa azul, más bien es birrefringencia positiva. En este caso es amarillo lo que prima, ¿no? Porque si hubiera azul, como se ve en algunos casos acá, ¿no? Porque depende de que cómo está igual el cristal, ¿no? Entonces, si se ve azul y el compensador está de forma paralela a la orientación del cristal, ahí decimos que birrefringencia positiva. En este caso, la gota se caracteriza por la birrefringencia negativa. Muy bien. Otros exámenes que nos pueden ayudar, ya con eso, si tenemos ya esa forma de cristales y esas características, ya decimos que el paciente tiene gota. Pero nos podemos ayudar a otros exámenes también, ¿no? Normalmente en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis neutrofílica, ¿no? Aumento del BCG y PCR también. Y el ácido úrico sérico, normalmente en el brote agudo, vamos a ver que puede estar normal o incluso bajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque recordar que en el brote agudo la interleucina 6, que es una interleucina proinflamatoria, está alta. Y la interleucina 6 es uricosúrica, o sea, hace que se elimine mayor cantidad de ácido úrico en la orina. Y por eso es la explicación de por qué a veces le encontramos los niveles normales, ¿no? Ahora, si le encontramos elevados, respalda obviamente el diagnóstico, ¿no? Pero como les digo, si le encontramos normal o bajo, no, tampoco excluye. Idealmente, la medición del ácido úrico debe hacerse a las 2 semanas o más después del brote, por lo que les estoy mencionando, ¿no? Las imágenes nos pueden ayudar, sí. Para el caso de una gota crónica, vamos a encontrar en la radiografía las erosiones típicas con bordes escleróticos, ¿no? Y con, bueno, eh, márgenes, ¿no? Como filudos, así, ¿no? Así es como se les describe, como vemos acá en la imagen. Son erosiones a nivel de la primera metatarsofalángica, ¿no? En la cabeza del primer metatarsiano. Y para ya casos más de tiempo de enfermedad más temprano, ¿no? Nos sirve más la ecografía. Y más si nos encontramos en periodos de gota intercrítico, en la cual ya no podemos tomar una muestra para evaluar si tiene o no los cristales de ácido úrico. Entonces, si no podemos tomar la muestra, nos puede servir, sí, con una alta especificidad, la ecografía, ¿no? El signo patognomónico es el signo de borde, de doble contorno en la cual en el cartílago normal, por ejemplo, esto es una articulación en la primera metatarsofalángica. Entonces, esta es la cabeza del metatarsiano. Y vemos aquí, este es el borde cortical, ¿no? Del hueso, y en esta parte anecoica que le sigue, esta banda es el cartílago, y encima está el borde del cartílago superficial, ¿no? Que se ve fino y es más delgado normalmente que el borde cortical del hueso. En cambio, en el doble contorno vemos acá el cartílago y vemos que el borde superficial es grueso, ¿no? Es similar al borde cortical. Entonces, esto se habla de doble contorno, ¿no? Y normalmente se dice que los cristales de urato monosódico se van y se depositan en el borde superficial del cartílago. Acá también la ecografía, ¿qué más? Aparte del doble contorno, podemos encontrar la presencia de tofos, por ejemplo. En esta cabeza de flecha, este es un tofo, ¿no? Y aquí así es como se ve en la ecografía el tofo. Miren, se ve como una zona central hiperecoica rodeada de una línea, como una corona, corona, ¿no? Hipoecoica, que representa justo a la corona de células inflamatorias que rodean a los cristales de urato monosódico en la parte de la patología que les había mencionado, ¿no? Entonces, este es un tojo, por ejemplo, ¿no? Este es el doble contorno, ¿no? La línea que estamos mencionando también, ¿no? Este es la cortical y el doble contorno. Este es el cartílago y este es la línea superficial, aunque se ve delgada, puede ser un doble contorno incompleto, ¿no? Entonces, en un paciente con gota.
Estos son los criterios de clasificación que en realidad les había mencionado, no sirven para diagnóstico, pero sirven para recordar, bueno, ustedes alumnos es recordar cuáles son las características o clínicas de la gota, ¿no? Para recordar, ¿no? Y bueno, como saben, en los criterios de clasificación se utilizan para hacer que la población sea más homogénea en los ensayos clínicos, ¿no? Tener una población más homogénea. Para eso se se han creado los criterios de clasificación que deben conocerlos ustedes, ¿no? Miren cómo tiene una parte clínica en la cual recibe más puntaje, obviamente, la característica clínica que más sea más frecuente en la gota, ¿no? Por ejemplo, la afectación de la primera metatarsofalángea tiene 2 puntos en este dominio. No, igual también acá ya la presencia de nódulos gotosos, nódulos subcutáneos, ¿no? Que drenan que drenan o de color blanco, no menos visibles, ¿no? Tienen signos típicos de pabellón auricular, bursa, yemas de los dedos, en tendones, tiene 4 puntos, ¿no? El ataque típico de gota, 2 puntos, ¿no? Y miren, si ya tiene, ya en la parte de laboratorio, si tiene un ácido úrico menos de 4, ya incluso le resta puntaje, ¿no? Mientras más alto el ácido úrico, tiene más puntaje. Y en el caso de los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial, ya con eso se confirma el diagnóstico, ¿no? Si no tiene, obviamente le resta también puntaje. Y consideran también un dominio en la imagen. Y ahí está, consideran el doble contorno que habíamos mencionado en la ecografía, ¿no? O la presencia de cristales de urato monosódico en la tomografía de doble fuente, ¿no? Que también es un examen que no lo realizamos en realidad de forma rutinaria, pero nos permite diferenciar el tipo de cristal también. Acá también se puede evaluar el cristal de pirofosfato cálcico hidratado, que se ve en la pseudogota, ¿no? Nos permite diferenciar esos dos tipos de cristales. Se da 4 puntos, ¿no? Entonces, decimos que un paciente clasifica como paciente que tiene gota cuando tiene mayor o igual a 8 puntos, ¿no? Tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89%. Bueno, eso solo para que lo conozcan. Entonces, ya ahora pasamos finalmente al tratamiento. Y el tratamiento en realidad va a ir orientado a, primero dividido en el tratamiento para el brote agudo de gota, ¿no? Y el otro tratamiento ya hipouricemiante, ¿no? Para el largo plazo, para prevenir que el paciente no desarrolle una gota avanzada. Y el tratamiento obviamente de las comorbilidades es importante porque han visto las causas secundarias de, de gota, ¿no? Entonces es importante controlar para también controlar la hiperuricemia. Entonces, en el caso de la gota aguda, el objetivo principal es aliviar rápido el dolor y la limitación para que el paciente no tenga secuelas a largo plazo y se reincorpore rápidamente a su trabajo, ¿no? La elección del tratamiento, en realidad es que es un antiinflamatorio, ¿no? Va a depender obviamente de las enfermedades o comorbilidades de cada individuo, ¿no? Y de la gravedad del ataque agudo de gota. Y si el paciente supongamos que ya tiene gota y le da un brote agudo de gota, ¿no? Se recomienda no interrumpir la terapia de reducción de uratos, o sea, continuar con la terapia de reducción de uratos y agregarle más bien el antiinflamatorio para controlar el brote agudo de gota. Pero si el paciente es la primera vez que tiene brote agudo de gota, entonces ahí no, sí no se recomienda iniciar ya a la vez la terapia de reducción de uratos. No se recomienda esperar 2 semanas de la resolución del ataque agudo de gota. No, pero hay una línea también que ya está diciendo que iniciar a la vez, ¿no? Pero generalmente recomendamos esperar hasta 2 semanas después de la resolución para iniciar. Porque hemos visto que es un factor también precipitante de ataque agudo de gota el inicio de la terapia hipoglicemiante, ¿no? Entonces, el tratamiento antiinflamatorio que tenemos de primera línea, ¿no? Están los AINES y la colchicina, ¿no? Si hay alguna contraindicación o si son mal tolerados, la opción es glucocorticoides o corticotropina. Si el ataque es monoarticular, se puede hacer infiltración intraarticular también. Y en pacientes refractarios, bueno, se puede si es que hay eh, la la facilidad, ¿no? Antagonistas de interleucina 1, canakinumab, anakinra, el rilonacept, pero en realidad no es que tenga mucho grado de evidencia el uso de estos fármacos, ¿no? Aún. Entonces acá tenemos, ¿no? Las opciones para los AINES. Ya supongo que la mayoría han tenido
su clase de AINES, pues se puede utilizar cualquier tipo de AINES según obviamente la comorbilidad, ¿no? Si tienen una comorbilidad cardiovascular, mejor es el naproxeno, ¿no? Siempre iniciar se recomienda en dosis altas, tope el naproxeno cuando está con el brote de gota, ¿no? Muy intenso en las primeras horas, ¿no? Y en la otra opción, bueno, se puede utilizar el Celecoxib o Etoricoxib, ¿no? En pacientes que tengan de repente algún grado de comorbilidad gastrointestinal mayor, ¿no? Ahora en pacientes, en algunos países, como dice acá, no está aprobado, sobre todo el Etoricoxib, porque se ha asociado a mayores eventos cardiovasculares que son frecuentes en nuestros pacientes con gota, ¿no? Entonces ya no se consideran unos casos, pero en nuestro medio sí aún se sigue utilizando, ¿no? La otra opción, como habíamos dicho, son los corticoides cuando están contraindicados ambos, ya sea los AINES o la colchicina, ¿no? Cuando están contraindicados ambos, están los corticoides como la otra opción. Y bueno, en realidad hay varios regímenes, ¿no? Podemos iniciar con prednisona de 30 a 60 miligramos diarios por 3 días y luego ir bajando de 10 a 15 miligramos por día cada 3 días hasta ya suspender. Esa es una opción. Acá les doy otras opciones, desde también la forma parenteral, el uso de forma parenteral como corticoide de depósito, ¿no? O con metilprednisolona endovenosa como unos mini pulsos en 1 o 2 días. También son otras opciones. La colchicina en realidad tiene el mismo nivel de evidencia, pero es en primera línea con los AINES, ¿no? Pero sobre todo si se utiliza en las primeras 36 horas. Si no, no tiene mucha eficacia que tenemos, ¿no? Es más efectiva en las 36 horas, ¿no? Las guías del euro recomiendan 3 tabletas de 0,5 en un periodo de 24 horas, después del inicio, a las horas del inicio del ataque agudo de gota, ¿no? Em, y en otras guías lo que recomiendan también es podemos iniciar de golpe, dar una dosis de carga de 1,2 miligramos y luego a la hora 0,6 miligramos hasta que disminuyan los síntomas, ¿no? Ahora se ha visto que con el régimen de 3 tabletas de 0,5 miligramos al día hay a veces mucho más efectos adversos. Entonces, hay que tener cuidado, lo más frecuente son los gastrointestinales como la diarrea, pero los que son más severos son de depresión, la depresión medular, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Ahora, el tratamiento, luego ya que controlamos el brote agudo de gota, hay que saber a quiénes vamos a dar tratamiento hipoglucemiante, o sea, el control de la hiperuricemia, que es importante para que el paciente no vuelva a tener otra crisis aguda de gota, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes formas de control desde la parte farmacológica y no farmacológica. Y no farmacológica tiene que ver sobre todo con la dieta, ¿no? Restricción eh, los alimentos ricos en purinas, ¿no? Y desde de la parte farmacológica tenemos un grupo que son los que más utilizamos, como los inhibidores de la santina oxidasa. Recuerden, esta enzima era la que convertía la santina a ácido úrico, ¿no? Entonces, este es uno de los grupos farmacológicos que se utiliza para tratar la hiperuricemia. Y también el otro grupo es las uricasas recombinantes, ¿no? Recuerden que en general, los seres humanos actualmente ya no tenemos uricasa, entonces lo que se ha tratado es que se ha aislado la uricasa de los animales, ¿no? Del cerdo, ¿no? Es lo que se utiliza, la pegloticasa. Y también hay agentes úricos que hacen que se elimine mayor cantidad de ácido úrico a nivel renal. Entonces, ¿en quiénes debemos dar el tratamiento hipoglicemiante? Cuando se da ataques de gota o brotes de gota frecuentes, que se refieren a mayor o igual a 2 en el año. Cuando son sobreproductores de ácido úrico, ¿no? O tienen urolitiasis también cuando hay tofos, cuando son ataques refractarios severos, ¿no? Difícil tratamiento, y cuando se trata de una artritis gotosa crónica persistente. En estos pacientes sí o sí uno debe iniciar un tratamiento hipoglicemiante. En los que tienen 1 cada 2 años, en ellos generalmente no. O sea, se controla el brote agudo de gota y de repente es más un control de la parte no farmacológica en la dieta, ¿no?
pero cuando se tiene sí ya ataques frecuentes hay que iniciar. Entonces, generalmente iniciamos con una dosis de 100 miligramos, ¿no? Y generalmente subimos cada 2 semanas hasta 300, que es donde se reduce el urato sérico en alrededor del 30%, ¿no? Hay que recordar que sí hay un problema con la tasa de filtración glomerular, entonces, si está menor de 30, hay que empezar con 50 miligramos al día, ¿no? La dosis máxima que podemos utilizar es de 800 miligramos al día. Y este es el tratamiento que en realidad tenemos en nuestro medio, ¿no? La opción para pacientes, sobre todo renales, es el Febusostas, que es también del mismo grupo, ¿no? Tenemos las dos opciones. Si es que no responde al allopurinol, está el Febusostas, ¿no? La idea es llegar, ¿cuál es el objetivo? Es llegar a que el ácido úrico sea menor a 6,8 miligramos, que es la forma en la cual el ácido úrico es ya más soluble, ¿no? Menor. Incluso algunos consideran como tope objetivo es menos de 6 miligramos al día, tener los niveles, perdón, de ácido úrico a ese nivel, ¿no? Esa es la alternativa. Ahora, en pacientes que no responden y que no tengan problemas de sobreproducción de ácido úrico ni urolitiasis, se puede utilizar también como alternativa los úricos úricos, lo que habíamos dicho, que van a tratar de que se elimine mayor ácido úrico por la orina. Y bueno, de los que tenemos conocidos en este grupo está el Probenecid y la Benzbromarona, ¿no? Que en realidad no tenemos el alcance acá en el país, pero hay que conocerlo, ¿no? Es una opción, un tratamiento combinado. Y ya si no responden estos, ya en pacientes muy refractarios, la otra opción son las uricasa recombinantes o la pegloticasa, ¿no? Que no tenemos en nuestro medio. Y a la vez de este tratamiento hipouricemiante habíamos dicho que los que inician el tratamiento tienen más riesgos de hacer brotes agudos de gota. Entonces se da una profilaxis o prevención justo para que no se dé eso, ¿no? Entonces dentro de eso está la colchicina, que se da en dosis baja, generalmente una vez al día o 2 veces al día de 0,5 a 0,6. En nuestro medio tenemos la tableta de 0,5. Y del AINES generalmente se utiliza el naproxeno, que tiene menos riesgo cardiovascular, una vez al día de 250 o 2 veces al día. Ahora, el tiempo en el cual se debe usar no está totalmente definido, pero se refiere que si en 6 meses ya de tratamiento, estando con la profilaxis, no hace ningún flare o brote, entonces ahí ya se puede suspender esta profilaxis. Ahora, en cuanto al enfoque no farmacológico, va a ir orientado sobre todo a modificar la dieta, evitar el alcohol y evitar los alimentos ricos en purina, que he mencionado, carnes rojas, mariscos, em, menudencia en forma general, ¿no? Ahora, no son suficientes ya solo darle tratamiento no farmacológico cuando ya se trata o cuando hay un paciente que tiene mayor o igual a dos ataques agudos de gota en el año, ¿no? Ahí no es suficiente con solo darle el enfoque no farmacológico. Opciones que se ha encontrado que son más bien úricos, ¿no? Que lo podemos encontrar en la gota, que lo podemos utilizar en pacientes con gota, perdón. Está la vitamina C, la leche de vaca, el consumo de café como protectores. Dentro de las frutas está la cereza, ¿no? Y fármacos que podemos elegir en pacientes que tienen gota, por ejemplo, que tienen hipertensión, los sartán, los fenofibratos también son úricos. Bueno, y finalmente, para darles una charla, esto es más pequeño, ¿no? La enfermedad, la revisión sobre este tema. El manejo es parecido a lo que habíamos mencionado en la gota, van a ver, ¿no? Pero se trata de otro cristal, que es la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico dihidratado, ¿no? Antes conocida como pseudogota. Pero ahora sí se habla de una enfermedad por el depósito de esos cristales, ¿no? Entonces, a la artritis aguda, porque también así como en la gota tiene su brote agudo de gota, ¿no? En este tipo de artritis se habla de una artritis aguda, también tiene su brote agudo, pero a ese brote agudo ahora se conoce como pseudogota, a esta artritis aguda. Y es más bien a la condrocalcinosis, que algunos también lo confunden y utilizan el término de condrocalcinosis,
para justo mencionar esta enfermedad. Se trata más bien de un término que se refiere a un término radiológico de la imagen de esa condrocalcinosis que se ve por la calcificación del fibrocartílago y el cartílago hialino, o también en el análisis, o sea, la evidencia en patología del depósito de esos cristales. A eso se llama condrocalcinosis, más no a la enfermedad en sí. La enfermedad lleva ese nombre de enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, ¿no? Y hemos dicho que el brote agudo es pseudogota. Bueno, epidemiología, más o menos, no se tienen muchos datos en realidad de esta enfermedad, pero se describen que el 6 a 7% de adultos presenta esta enfermedad tanto en Europa como en Estados Unidos. La prevalencia aumenta con la edad, ¿ven? Como mayores de 65 años, perdón, de 85 años se encuentran entre 30 y 60%, ¿no? Aumenta, ¿no? Y es más frecuente ligeramente, ¿ah? En la mujer que en el varón, 1,4 a 1, ¿no? Y la prevalencia radiológica a partir de los 85 años es del 27%, o sea, de encontrar condrocalcinosis. Ahora, ¿existen factores de riesgo asociados para esto? Sí. Algunos síndromes metabólicos, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, la hipomagnesemia, la hipofosfatasia, ¿no? Se asocian a esta enfermedad. Es frecuente encontrar el daño articular previo si el paciente ya tiene un problema de, de artrosis en la articulación, también es un factor de riesgo, y la edad avanzada que hemos mencionado. Y entonces, en la presentación clínica en estos pacientes, entonces se puede presentar una artritis aguda por estos cristales, o ya también llamada pseudogota, como había mencionado, que se caracteriza igual, ¿no? Por aumento de volumen, calor local, eritema, como se ve en las otras artritis, y que generalmente es monoarticular o oligoarticular. Más afecta, la articulación más afectada, a diferencia de la gota, casi es la rodilla. La rodilla es la más afectada, ¿no? También hay una forma de presentación como artritis crónica por estos cristales, ¿no? Que se puede presentar como una artrosis, similar a la artrosis, ¿no? Pero que característicamente esta artrosis afecta zonas donde no es frecuente encontrar artrosis, como las interfalángicas proximales, como vemos acá, como las metacarpofalángicas y las muñecas. Eso es lo característico en zonas que generalmente la artrosis no era lo frecuente, ¿no? Y también, por ejemplo, la articulación glenohumeral, ¿no? También es frecuente encontrar este depósito. Y hay una forma de presentación rara, pero que provoca un dolor intenso, que es en la columna cervical, denominada síndrome de Dens-Crowne, ¿no? Que es de la corona, ¿no? El síndrome de la corona que se da por el depósito de estos cristales alrededor de la apófisis odontoides del axis de la segunda vértebra cervical, ¿no? Se ve así como una corona, por eso es que tiene ese nombre, ¿no? ¿Y qué es lo característico que presentan estos pacientes? Presentan un dolor cervical intenso que en muchas ocasiones se confunde con la meningitis, ¿no? Con un dolor como rigidez de nuca, ¿no? Y puede tener el paciente fiebre, ¿no? Y reactantes de fase aguda elevados, ¿no? Ese es un diagnóstico diferencial importante que se da en los adultos mayores. Se le saca generalmente eso se ve en la tomografía, se saca una tomografía y se ve justo esas calcificaciones alrededor de la apófisis odontoides, ¿no? Entonces, ¿qué con AINES mejora, ¿no? El diagnóstico es clínico, como por las características que hemos mencionado, y también obviamente el análisis de líquido, que es muy importante para comprobar la presencia de estos cristales. Y a diferencia de los cristales de ácido úrico, estos cristales son romboidales o trapezoidales y sí tienen birrefringencia positiva. Cuando uno coloca el compensador o el eje de compensador paralelo a este cristal o a la dirección del cristal, ellos tienen una coloración como azulada o violeta, como vemos acá, ¿no? Entonces, esto sí es característico de esta enfermedad. Ahora, aquí no había mencionado lo anterior, pero estos cristales pueden estar fagocitados por los neutrófilos, ¿no? O pueden estar también afuera, ¿no? En el espacio, flotando en el líquido, ¿no? Eso puede estar en ambos. Pero lo característico es que esté fagocitado por el neutrófilo.
Nos podemos ayudar también de algunas pruebas de laboratorio en el hemograma, leucocitosis neutrofílica, aumento de BCG, PCR y el estudio generalmente cuando se presenta en etapas más tempranas, entre los 50 y 60 años, sí hay que nosotros sospechar de comorbilidades como el calcio, problemas con el calcio y el fósforo para el hiperparatiroidismo. Hay que también dosar el magnesio, ¿no? También se asocia a hemocromatosis, no les había mencionado, ¿no? Y a problemas también de insuficiencia renal, ¿no? Entonces hay que también evaluar la función renal. Y el diagnóstico también, acá es importante el diagnóstico radiológico. ¿Por qué? Porque es característico la condrocalcinosis que había mencionado, que es la calcificación del fibrocartílago y el cartílago hialino, ¿no? Que se da en regiones como por ejemplo acá en la rodilla, vemos acá la calcificación del menisco y también en zonas como la muñeca, miren acá, esta calcificación del fibrocartílago triangular de la muñeca. Esas son las zonas más frecuentes, ¿no? Otras cosas que podemos encontrar ya son alteraciones como artrosis, da igual, quistes subcontrales, osteofitos, en regiones donde no es frecuente encontrar, ¿no? Como en la región glenohumeral, muñecas y metacarpofalángicas. La ecografía también nos sirve, sí, también se puede ver el doble contorno también, ¿ah? Aunque lo habitual es encontrar la imagen en rosario, que se refiere, miren, había mencionado que el doble contorno es este, por ejemplo, ¿no? Acá está el borde cortical, una banda que es el cartílago anecoico y encima vemos en el borde superficial del cartílago una región más hiperecoica y casi del mismo grosor que la cortical. Este es doble contorno. Pero en el caso del rosario, ¿qué pasa? Que se deposita el cristal en el centro del cartílago, por eso es que se ve todo el cartílago. Acá en este caso está todo el cartílago calcificado. Ese es el signo de rosario, ¿no? No está en el borde nada más, sino el cartílago por dentro está calcificado, ¿no? Ese es el signo del rosario. El tratamiento, igual para los brotes agudos, ¿no? Idealmente en estos pacientes, como tienen múltiples comorbilidades, se prefiere los glucocorticoides. Si es que es solo una articulación afectada, la infiltración. Si es que es poliarticular, podemos utilizar colchicina. Si no es posible colchicina, no está en las primeras horas, no va a ser muy efectiva, los AINES. Y si no responde, está la prednisona. Y si no responden, ya están, igual están los inhibidores de la interleucina uno beta como el Rilonazepam, el Lanaquinra, entre otros. Y para el tratamiento crónico, igual, ¿no? Si es monoarticular lo que se está presentando, la inyección de glucocorticoides, ¿no? Y si no mejora, entonces puede ser colchicina en dosis muy bajas de forma crónica, igual con los AINES, ¿no? Y si no mejora, está la prednisona en dosis bajas. Y si no, ya que no se ha comprobado totalmente o que tiene bajo nivel de evidencia, pero se utiliza en algunos casos la hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos al día y si no el metrotexato también, en dosis como para el tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? Y si no, puede darse en combinación con un inhibidor de la interleuquina 1 beta. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya para terminar, que algunos ya tienen sus clases, creo que en otras, de otro tema, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, espero que les haya servido, chicos. Revisen, ya están en sus últimas semanas. Ya, creo que tienen clases de otros cursos. Suerte que tengan bueno, inicio de semana todavía estamos, ¿no? Cuídense, chicos. Gracias, Ah, doctora. ya, hasta luego.